Muy buenos días, sean bienvenidos a la Iglesia del Buen Pastor, sean bienvenidos a la Iglesia Digital, sean bienvenidos al culto dominical. Estamos muy contentos de estar reunidos esta mañana con ustedes. El servicio de hoy está especialmente dedicado a los más jóvenes de nuestra iglesia, los miembros más jóvenes de nuestra congregación. Así que si tienen niños chicos, de 2 años, de 5 años, de 20 años, de 40 años, despiértelos, tráigalos acá al servicio digital y prepárelos para poder compartir la buena nueva de Jesucristo esta mañana. Arrancamos con nuestro primer himno, Dios está aquí. Está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puede oír. Dios está en ti, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te hablo y me puedes oír. Dios está en mí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te hablo y me puedes oír. Cante conmigo, Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo y me puedes oír. Dios está aquí, ciertamente Dios está aquí. Ahora que nos estamos reuniendo como iglesia, reuniendo en alabanza y adoración este domingo por la mañana. Los invito a comenzar la liturgia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente Dios, tú penetras los corazones, tú conoces los deseos,
Tú ves los secretos más íntimos. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Espíritu Santo, para que te amemos como mereces y dignamente glorifiquemos tu santo nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y somos falsos. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Los invito ahora a confesar los pecados juntos, los unos con los otros, en presencia de Dios. Por favor, repita después de mí. Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos, a fin de que nos complazcamos en tu voluntad y caminemos por tus sendas, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Dios Todopoderoso en su misericordia nos ha dado a su Hijo para morir por nosotros y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como ministro llamado y ordenado a la Iglesia de Cristo y con su autoridad, yo por tanto les declaro el pleno perdón de todos sus pecados. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos ahora en el perdón de Dios, alegrémonos en la gracia de Dios, alegrémonos en la paz de Dios. Que la paz del Señor sea contigo siempre. Y también contigo. Comparte esa paz los unos con los otros, compártela acá en el chat si está mirando. La paz del Señor con los que tengan en la casa. Y si está solo en la casa, mire por la ventana y diga, la paz del Señor sea contigo. Porque desde aquí, desde la iglesia, el buen pastor, yo le digo para atrás, y también contigo. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Amén. La oración para este día está tomado en nuestro libro de liturgia y dice así, oremos. Todopoderoso y eterno Dios, tú siempre estás más presto a escuchar que nosotros a orar y darnos más de lo que nosotros deseamos o merecemos. Derrama sobre nosotros la abundancia de tu misericordia. Perdónanos aquellas cosas que infunden temor a nuestra conciencia y danos aquellas cosas buenas que no somos dignos de pedir. Salva por los méritos de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora quisiera tomar un momento para dar las gracias al equipo que está conmigo haciendo que estos servicios sean posibles. Tenemos un pequeño equipo de gente que está acá con los teléfonos, con las luces, con las cámaras para que podamos ver este servicio en vivo a través de Facebook y también a través de YouTube. Gracias por estar aquí, gracias por hacer este servicio posible a través de las redes sociales y gracias a ustedes por mirar. Gracias a ustedes por compartir esta señal. Gracias a ustedes por llevar este mensaje de salvación y de buena nueva a cada rincón de este mundo, Dios mediante, a través de ustedes y que son ahora misioneros online. Así que muchísimas gracias por compartir esto y ser parte de nuestra iglesia. Ahora los invito a escuchar el Salmo para este domingo. Alabamos, Señor. El Evangelio para este domingo está tomado el Evangelio según Marcos capítulo 10. Les decía Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y la palabra de Dios para este domingo dice así. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí
y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias y paz, querida iglesia, a todos ustedes de parte del Señor Jesucristo. Les decía que este domingo les quiero compartir un sermón especial, una palabra especial para aquellos que son jóvenes, que son niños, que son niñas. Así que si lo están ahí en la casa, pónganlo frente al teléfono, frente a la computadora, frente a lo que usted tenga. Si son niños grandes que están durmiendo, despiértelos para que se enchufen a esto. Y va a ser un sermón con 3 partes, ¿no? La primera parte para los más chiquitos, después una parte para los más grandecitos y la última para ya los más adultos de los niños entre nosotros. Y el sermón tiene que ver con las historias que nos contamos, ¿no? Las historias que decimos. Escuchamos recién una historia del libro de los Salmos, escuchamos una historia del Evangelio, por supuesto, cuando Jesús bendice a los niños, dice, el que no sea como niño no va a entrar al reino de Dios. Y las historias que nos contamos marcan quiénes somos, nos recuerdan quiénes somos. Y a veces nosotros como adultos nos olvidamos del poder que tienen las historias sobre nosotros, que nos ubican en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, yo terminé recién de mirar en Netflix la serie Simón Bolívar, que yo lo conocía de nombre, pero no tanto, y me enteré muchísimo de él a través de esta serie Simón Bolívar. No sabía mucho, mi excusa es porque yo soy de Chile, y en Chile se escucha más del general San Martín, que liberó Argentina y Chile, y de Bernardo O'Higgins, que era el hombre en Chile que lo acompañó. Pero cada uno de los países de los que somos escucha sus propias historias, ¿no? Si usted es de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, del Perú, seguramente usted escuchó historias toda la vida de cómo su país se formó, cómo se liberó. Si usted es de México, lo mismo, de Puerto Rico igual, de la República Dominicana, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que uno comparte, que uno lleva de generación en generación, que uno pasa en la escuela, que uno pasa en la casa, cuando la gente está comiendo, en las reuniones familiares? Esas historias que nos competen y que nos hacen pensar en quiénes somos como personas. En el servicio en inglés esta mañana yo estaba comparándolo, mejor dicho, con el Día de Acción de Gracias. Si usted ha estado en Estados Unidos por un tiempo largo, usted sabe que el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es en noviembre y se comen pavo y se come puré de papas y qué sé yo. Pero la misma celebración se hace en Canadá en octubre. Es igual, la Acción de Gracias, pero en Canadá en octubre y acá es en noviembre, que tiene que ver con las historias que nos contamos. Entonces, una persona crecida acá en Estados Unidos escucha la historia de la Acción de Gracias como algo que se hace en noviembre. Usted crece del otro lado de la frontera en Canadá y la misma historia se celebra y se comparte como si fuese octubre. Poder de las historias, valor de las historias. Y en este espíritu de historias, quiero contarles la primera historia, que no va a ser sobre la Biblia, o no de esta Biblia, que es una Biblia con letra más chica, ¿no? Para adultos, para gente más joven. Pero les voy a contar una historia de esta Biblia, que esta es la Biblia para niños, de inglés. Se llama Historias de la Biblia. Está en inglés, pero la historia que le voy a contar se la traduzco yo aquí mismo. Y es la historia del bautismo de Jesús. Jesús, bautismo. Así que los más chiquititos que tienen la mejor vista, por favor, apuntan acá estas páginas cuando yo les voy a contar esta historia a ustedes. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok, aquí voy. Mientras Jesús vivía en Galilea, su primo, Juan Bautista, estaba predicando en Judea. Y a la gente le encantaba Juan. Y salía a mirar y a verlo, escuchar la palabra. A veces, las multitudes de gente venían donde Juan al río Jordán. Y cuando las multitudes se venían con Juan, él les decía, cambien sus vidas, cambien aquellos que necesitan cambio. El reino de Dios está aquí. La gente prometía entonces cambiar sus vidas y Juan los bautizaba y les decía que ahora son unas personas nuevas a los ojos de Dios. Yo los bautizo desde afuera, por afuera, con agua, simple agua del río Jordán.
Pero esto no es nada, decía Juan, comparado con el que ha de venir después, que los va a bautizar con el propio Espíritu de Dios. Y ahí serán transformados no por fuera, sino que por dentro. Y aquí ustedes pueden a Juan el Bautista, que era bien peludo, por eso se le ve con mucho pelo en la cabeza, y tenía una chaqueta hecha con pelo de camello. ¿Te imaginas? Un camello, imagínate una chaqueta de pelo de camello, una chomba, una chamarra de camello. Yo no he visto nunca, pero si tienes una en la casa, avísame. Mientras Juan decía esto, Jesús se apareció y le preguntó a Juan, le dijo a Juan, Juan, yo también me quiero bautizar. Pero Juan no estaba seguro, le dijo, ¿yo? ¿Cómo? No, yo no te bautizo a ti, mejor tú bautízame a mí. Y Jesús le dijo, no, Juan, hazlo. Juan, tú bautízame a mí. Porque cosas increíbles suceden en el bautismo. Entonces Juan hizo lo que Jesús le pidió y lo bautizó. Y Jesús fue todo sumergido en el río Jordán. Y cuando el agua estaba chapoteando en el río, Jesús salió y el cielo se abrió y se vio al Espíritu de Dios, que bajó sobre Jesús como una paloma y se apoyó justo sobre él. Y una voz también se escuchó del cielo decir, este es mi Hijo, Él ha sido marcado y elegido por mi amor. En Él estoy muy contento, Él alegra mi vida. Y aquí ustedes lo pueden ver, ese es Jesús, también con mucho pelo, no como yo, con mucho pelo, y con la paloma acá descendiendo como el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mucha amor, en el que estoy muy complacido. Y esa es la historia, niños, del bautismo de Jesús. Pero estoy diciendo que las historias tienen poder, y la historia que falta por contar es la historia de tu bautismo. ¿Cómo fue esa historia cuando tú te bautizaste? ¿Te acuerdas? Cuando tú te bautizaste, porque tú también fuiste bautizado seguramente cuando eras niño, cuando eras niña, y alguien te trajo a la casa de Dios, alguien te trajo a la iglesia y fuiste bautizado o bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntale al que esté en tu casa, ¿no? El papá, la mamá, la abuela, el abuelo, que te cuente la historia, ¿cómo fue mi bautizo? Si tú no te acuerdas, la buena noticia es que yo sí me acuerdo. Nosotros en la iglesia nos acordamos porque nosotros bautizamos domingo a la mañana. Solamente se bautiza día domingo, así estamos todos en la iglesia, mirando cómo nos bautizamos, mirando cómo es ese día tan especial. Así que uno no cree solo. Tú no fuiste bautizado para creer solo, sino que tú fuiste bautizado para creer con más gente, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Así que la próxima vez que nos veamos, vamos a poder compartir la historia de tu bautismo y cómo fue ese día tan especial, cómo las palabras santas se dijeron, cómo el Espíritu bajó sobre ti, cómo fuiste sellado con la señal de Jesús para siempre. Y recordarte que tú no estás solo, que tú no estás sola, tú estás con Dios. Si te sientes solo, si te sientes sola, si esta mañana sucede que es una mañana difícil y que te sientes agobiado o agobiada, recuerda que tú perteneces a Jesús. Recuerda que has sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que Dios está contigo todo el tiempo, que el Espíritu Santo te está rodeando y apoyando todo el tiempo y que el resto de la iglesia, nosotros te estamos levantando en oración y apoyando en fe. No estás solo, no estás sola. Tú eres un bautizado, una bautizada en Jesucristo el Señor. Esa es tu historia. Esa es la historia del pueblo de Dios. Esa es la historia que compartimos contigo esta mañana. Así que para los más chiquitos, ya saben, historias de la Biblia. Hay varias versiones de esta Biblia, así que es fácil de conseguir. Y para los que son un poquito más grandes, ¿no? Aquellos que están mirando que tienen 8, 9, 10, 11 años quizás, 12, ¿por qué no? Los que tienen 10, los que están en quinto grado acá en los Estados Unidos, en esta iglesia nosotros hacemos la primera comunión en el quinto grado. Y una de las cosas que enseñamos es el catecismo menor, que es así, ustedes seguramente lo han visto también.
El Catecismo Menor fue escrito por Martín Lutero hace más de 500 años y es un catecismo, ¿no? Hay muchos catecismos, se escriben catecismos hasta el día de hoy. Y este catecismo particular es el que se ocupa en la Iglesia luterana y arranca con los 10 mandamientos, el credo apostólico, el Padre Nuestro, y después habla de los 2 sacramentos que hay en la Iglesia luterana. 2 sacramentos. Uno de esos sacramentos se hace una vez en la vida, el otro se hace todos los domingos cuando uno viene a la iglesia. Y ahí me quiero ir con ustedes. ¿Por qué 2 sacramentos y no más sacramentos? Porque hay otras iglesias que tienen más sacramentos. La iglesia luterana en particular dice que solamente hay 2, pero hay otras iglesias que dicen que hay más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el porqué? Bueno, el porqué del sacramento es que nosotros pensamos que un sacramento tiene que ser algo que Jesús haya mandado que todo el mundo haga, que todo el mundo lo haga, que todo el mundo lo reciba. Y hay cosas que uno hace que no están mandadas para todos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está casada y hay gente que no está casada. Pero Jesús nos dijo que todos se casen. Jesús dijo, el que está casado que se quede casado, por supuesto, y el que no está casado, y bueno, que siga feliz y viva su vida soltero, soltera. Jesús nos dijo tampoco que todo el mundo sea ordenado, que todo el mundo sea pastor o pastora. Jesús dijo, todos los trabajos son importantes para Dios y todos los trabajos son dignos de alabanza. Y ser pastor o pastor es un trabajo más que alguien tiene que ser llamado para hacer. Y bueno, gracias por aquellos que han sido llamados y han aceptado la vocación. Pero ¿qué cosas Jesús mandó que todos hiciesen? Una buena prueba de eso es que las cosas que Jesús mandó que todos hicieran, Él hizo el mismo. Como ustedes saben, Jesús no se casó. Y como ustedes saben, Jesús tampoco fue ordenado. Él no era un rabino. Aunque a veces le decían rabino, pero se lo decían de onda más que de oficial. Jesús ordenó primero la Santa Cena, que es el pan y el vino. Y cada vez que ustedes se reúnen en mi nombre, dice Jesús, compartan el pan y recuerden estas palabras: este es mi cuerpo entregado por ti, esta es mi sangre derramada por ti. Hagan esto cada vez que ustedes se reúnen en mi nombre. Él lo mandó, lo ordenó y por supuesto Él lo hizo. La primera vez que se tomó la Santa Cena fue en la última cena que Él presidió. Así que por eso lo hacemos nosotros también y por eso es un mandamiento, un sacramento, perdón. Porque hay un mandato, hay una promesa y también hay un signo visible. El signo visible, en este caso el pan y el vino. El otro sacramento, es el bautismo. Y como ustedes escucharon recién en la primera historia para los niños más chicos, Jesús se bautizó. Y fue raro porque hasta Juan Bautista no lo quería bautizar. Dijo, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Tú eres el Hijo de Dios. Tú bautízame a mí. Y Jesús dijo, no. Vos bautízame a mí, Juan, por favor. Y lo bautizó al principio del Evangelio. Y ese bautismo de Jesús ustedes lo pueden encontrar en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas. Pero particularmente en el Evangelio de Mateo, al final del Evangelio de Mateo, el primer Evangelio de los 4, primer libro del Nuevo Testamento, 28 capítulos en total, el último capítulo, el último párrafo del capítulo último de Mateo, Jesús dice al final, vayan y bauticen a todas las naciones, a todos los pueblos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la fórmula bautismal y esa es la razón por la cual nosotros bautizamos. Y por eso es un sacramento. Porque Jesús lo mandó a que todos se bautizaran, Jesús se bautizó él mismo, el símbolo visible, el elemento visible por supuesto es el agua y el mandato y la promesa es la vida eterna. Ese es el bautismo. Así que para recapitular, catecismo menor, que lo van a aprender en la clase de primera comunión, o los más grandes después en la confirmación. Arranca con los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro y los 2 sacramentos, bautismo y comunión. Y particularmente importante esta mañana, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, es que acá en los Estados Unidos y también en el mundo, ¿no? Lo que están mirando los países nuestros, allá en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en Puerto Rico, en Guatemala, estamos todos con el tema del coronavirus. Y en muchos países nuestros, incluido acá en los Estados Unidos,
La iglesia no se puede reunir como se reunía antes en persona. La iglesia está ahora solamente a través del internet. Y por esa razón, nosotros no hemos tomado la comunión desde marzo. Desde marzo que no hemos tomado la comunión, ese sacramento de la comunión de pan y vino, no lo hemos tomado. ¿Y cuántos de nosotros estamos sedientos de ese vino, de esa sangre? ¿Cuántos de nosotros estamos hambrientos de ese pan, de ese cuerpo? ¿Cuántos de nosotros no añoramos venir a la iglesia, a nuestra iglesia, con las manitos juntas y recibir los regalos, los dones de Dios? ¿Cuántos no añoramos poder ser alimentados por la gracia de Dios? Si usted se siente así, añorando, hambriento, sediento, yo lo entiendo. Yo me siento igual, porque yo tampoco he tomado la comunión desde marzo. Yo tampoco he compartido el sacramento del altar desde marzo. Yo tampoco me he acercado a la mesa del Todopoderoso para ser alimentado y sostenido desde marzo. Pero me doy ánimo a mí mismo y me aliento al pensar de que el otro sacramento sí tengo. Sí tengo aún, porque yo he sido bautizado. Yo soy un hijo de Dios bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así como tú eres un hijo, una hija de Dios bautizado, bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautismo se vive y se revive cada mañana. Cada mañana me levanto y digo, bueno, hoy, Señor, le voy a dar cara al día porque yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Cada mañana, bueno, yo soy bautizado, las palabras santas fueron dichas sobre mí. Ánimo. Yo soy un niño bautizado. Yo fui marcado con la cruz de Cristo para siempre. Ánimo, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. El Espíritu Santo fue entregado para mí. Yo soy un hijo, una hija de Dios. La luz de Cristo fue dada a mí en fe, en esperanza y en amor. Ese bautismo, ese sacramento continúa, me sostiene, nos aúna. Es la historia de la salvación, es la historia del pueblo de Dios. Es esa historia que usted y yo tenemos en común. Así que la primera parte de nuestro sermón para los más pequeños fue la historia de cómo Jesús fue bautizado, que la pueden encontrar en Mateo, Marcos y Lucas. La segunda parte fue, por supuesto, el bautismo, en términos de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, qué significa y qué hace. Y para el final, para el postre, ahora pensando en la gente joven, de 16, 17, 18, 22, 42, 50, ¿por qué no? Aquellos más jóvenes entre nosotros, pero en especial la clase de confirmación. Si usted está en la clase de confirmación, usted sabe que las cancelamos también las clases de confirmación en marzo, pero a las pocas semanas, a mediados de abril, volvimos a clase de confirmación, pero por Zoom, por el internet. Y a través del internet, con la clase de confirmación, leímos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el segundo Evangelio. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con los Evangelios. Primer Evangelio Mateo, después Marcos, después Lucas, después Juan. En la clase de confirmación leímos la historia de Jesús según el Evangelio de Marcos. De tapa a tapa, de pe a pa, de la A a la Z, completo. Con la clase de confirmación, la historia de Jesús. Y ese es el punto que les quiero tocar esta mañana. La historia de Jesús, la historia de Dios. Porque cuando uno habla de Dios, ¿de qué está hablando? ¿Qué historia está contando cuando usted habla de Dios? Muchas veces, en algún momento en la vida, ¿no? Sobre todo acá que es verano en los Estados Unidos, mirando las estrellas en la noche, los planetas, las constelaciones, los misterios de la naturaleza, alguien se puede preguntar, ¿qué es Dios? ¿Qué es este ser, esta fuerza, este movimiento que llamamos Dios? Pero lo que yo le quiero decir esta mañana
es que la pregunta no es tanto ¿qué es Dios?, sino que la pregunta es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y en la iglesia, la historia que contamos es que Dios es Jesús. Y la historia de Jesús es la historia de Dios. Ocupando la palabra griega, el querigma. Querigma, una palabra griega que significa proclamación, proclamación de un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de Jesús, que nació de la Virgen María, que predicó el reino de los cielos y que murió en la cruz por ti y por mí. Ese es el mensaje de la salvación. El querigma, el mensaje, la historia. No las leyes, no lo pesado, no las cosas fuertes. Con fuerte me refiero a que las cosas que no son el mensaje. Porque uno puede ponerse muy legalista, uno se puede poner muy difícil, ¿no? Uno puede decir, bueno, lo importante, pastor, son los 10 mandamientos. El que no sabe los 10 mandamientos está mal. Entonces hay que sabérselo de memoria. Ok, séptimo mandamiento, ¿cuál es? Tercer mandamiento, ¿cuál es? Noveno mandamiento, ¿cuál es? Y si tiene la respuesta mala, hasta ahí llegó la historia, ¿no? Pero el querigma no es eso. El querigma no es la legalidad, el querigma no es los sistemas que hemos creado, la doctrina de la iglesia. El querigma es el mensaje vivo de Jesucristo, la historia que se pasa de generación en generación, la historia de la salvación, que Dios nos ama, que Dios creó el mundo por amor y que Dios mandó a su único Hijo Jesucristo para venir por nosotros, predicarnos la buena nueva y morir en la cruz por ti y por mí. Que no hay más mensaje que Jesucristo crucificado. Que no hay más mensaje, no hay más querigma que Jesús en la cruz. Que el mensaje que Jesús ama, el mensaje que Jesús perdona, el mensaje que Jesús da segundas oportunidades, el mensaje que Jesús da terceras y cuartas oportunidades, el mensaje que Jesús provee, el mensaje que Jesús perdona, el mensaje del que Jesús ama, el mensaje que Jesús fortalece, el mensaje que Jesús provee, el mensaje que Jesús camina con uno, apoyándonos, animándonos, salvándonos. Ese es el mensaje. El mensaje es un mensaje de amor. De amor. Un mensaje de amor que no fue nunca mejor dicho que en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Usted sabe por dónde voy con esto? Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 12. No el versículo 12. Capítulo 3, Evangelio de Juan, versículo 13. No, tampoco el 13. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14. No, tampoco el 14. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 15. No el versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El querigma, el mensaje. ¿Lo sabe? Juan 3, 16. ¿Lo conoce? ¿Sabe el querigma? ¿Sabe cómo pasar la historia? Si lo sabe, póngalo en el chat. Póngalo en el chat, diga, este es 3.16. Si está con sus niños, los niños dicen, papá, mamá, ¿cuál es Juan 3.16? Dígale, yo me sé ese versículo. Si no se lo sabe, no saca problema. Diga, aprendámoslo juntos. Tráete la Biblia, agarra la Biblia en la casa. Evangelio de Juan 3.16. ¿Dónde está? En el Evangelio. Ya les dije, primer Evangelio, Mateo. Segundo, Marco. Tercero, Juan. Juan capítulo 3. ¿Qué versículo? El 16. Y el 16, que es el querigma, que es el mensaje, dice así. ¿Está listo? ¿Está lista? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
Pues Dios amó tanto al mundo que Él entregó su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios amó al mundo. Ese es el mensaje. Porque Dios te ama a ti. Ese es el mensaje. Porque Dios es amor. Ese es el mensaje. Porque Dios ama. Ese es el mensaje. Ese es el querigma. Esa es la salvación. Esa es la historia que nos contamos. Que Dios es amor. Amén. Los invito ahora a continuar con el siguiente himno. Esta canción se la he estado enseñando las últimas semanas, así que espero que ahora se la sepa bien y la cante conmigo. Se llama El amor, tu amor, Señor. Tu amor, Señor. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, hasta las nubes, tu fidelidad, tu justicia es como altas montañas, tus juicios corren como las olas del mar. Levantaré mi voz para alabarte a ti, Señor, y encontraré mi fuerza en los brazos del Redentor. Levantaré mi voz para alabarte a ti, Señor, y encontraré mi fuerza en los brazos del Redentor. Tu amor, Señor, llegas a los cielos, hasta las nubes, tu fidelidad, tu justicia es como altas montañas, tus juicios corren como las olas del mar. Levantaré mi voz para alabarte a ti, Señor, y encontraré mi fuerza en los brazos del Redentor. Levantaré mi voz para alabarte a ti, Señor, y encontraré mi fuerza en los brazos del Redentor.